Bueno, bienvenidos a otro video para el canal. Hace unos meses grabé un video sobre las curiosidades y anécdotas que rodean al Club Xeneize. Y creo que ahora es el momento de hablar del segundo equipo más grande que tiene el fútbol argentino, River Plate, cuyas curiosidades las voy a ordenar en un iceberg. Para aquellos que tal vez no conozcan, un iceberg es una manera simple de organizar todos estos datos, donde en el nivel superior los datos son simples curiosidades, y mientras descendemos en los niveles inferiores, la cosa se pone un poco más oscura. Así es que bueno, habiendo explicado esto, comenzamos entonces con el nivel 1. El Millonario. El equipo de la banda tiene este mítico y popular apodo que lo viene acompañando desde 1931. Para ese entonces, el equipo de Núñez compró a Carlos Barullo Peucelli, perdón si lo nombré mal, proveniente del Sportivo Buenos Aires, por una suma de 10.000 pesos. Hoy en día sé que no vale mucho, pero créanme que para esa época era muchísimo. Al año siguiente trajeron a Bernabé Ferreira y Alberto Cuello, ambos de Tigre, por 35.000 pesos y 17.500 respectivamente. Ángel Bocio, de Talleres, por 30.000. Juan Arriliaga, desde Quilmes, por 22.000. Y a Carlos Santamaría de Platense por 15.000 pesos. Como dije, muchísima plata para la época, que River desembolsó para fichar a todos estos jugadores, y claro está, de aquí nace el apodo El Millonario. El equipo de la banda. No está muy claro cuál es el verdadero origen de la camiseta blanca con la banda roja. Inclusive, en sus orígenes, River tenía una camiseta muy similar a la que tiene Estudiantes hoy en día, por ejemplo. Es por ello que puntualmente existen dos teorías al respecto. La primera data del año 1902, donde en épocas de carnaval, para diferenciarse del resto de equipos, decidieron colocarse una cinta roja diagonalmente de una típica carroza de carnaval. La otra teoría es relacionada a los fundadores del club, en gran parte de origen genovés, que quisieron homenajear a San Jorge, santo importante de Génova. El Monumental. El Antonio Vespucci Liberti, popularmente conocido como el Monumental, se fundó allá por el año 1938. Sin embargo, recién en el 1958 fue terminado en su totalidad, gracias a la venta de Omar Sívori a la Juventus. En el 86 fue renombrado a Antonio Vespucci Liberti, presidente histórico y quien propuso la construcción del estadio. Antes de la venta de Sívori, el estadio tenía forma de herradura y se lo conocía como herradura monumental. Cuando se reformó la cancha pasó a llamarse solo el Monumental. De River a la selección. Se sabe que a lo largo de la historia, River es el equipo que más jugadores aportó a la selección y hasta la actualidad es el equipo que más campeones del mundo han vestido la camiseta de la banda. Entre el Mundial del 78, 86 y la reciente de Qatar 2022, fueron 24 los jugadores campeones que pasaron por River, de los cuales podemos nombrar a grandes campeones como el Beto Alonso, el Pato Filiol, el Tolo Gallego, Mario Kempes, Leopoldo Luque, el capitán del 78, Daniel Pasarela, el Checho Batista, Neri Pumpido, Oldar Ticoichea, Ruggeri. Del actual campeón podemos nombrar a Julián, a Enzo, a Gonzalo Montiel, todos de las inferiores del Millo. Ahora Acuña, que fue de las últimas incorporaciones. No solo grandes campeones jugaron en este club, sino que muchos de ellos surgieron de las inferiores de River, por lo que podemos decir que el equipo de Núñez fue y es un gran aporte para la selección argentina. Los borrachos del tablón. El origen de una de las barras más grandes y populares del país es allá por el 1968, donde el epicentro de la barra residía en Abasto y Once, cuyo líder de la banda era el Loco Mingo. Tiempo después aparecería otra banda, algo muy común que inclusive en la actualidad sigue pasando, donde dentro de las barras hay divisiones, donde esta era procedente de Palermo, cuyo líder se hacía llamar como el Sandro. ¿Qué fue lo que pasó y lo que pasa siempre? Ambas barras no pueden convivir en paz. La banda de Loco Mingo recibía 200 entradas por parte del club, donde solo 50 eran para las del Sandro. Inclusive se decía que si los de Palermo querían entradas, debían pedírselas personalmente al Loco Mingo, lo que obviamente desató una batalla campal entre ambas barras, y así fue como los de Palermo, encabezados por el Sandro,
le ganaría en la tribuna a los de Abasto del Locomingo. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Por el año 1975, tras el clásico entre Independiente y River, ambas hinchadas tendrían un enfrentamiento donde tuvo que intervenir la policía, donde el Sandro fue detenido. Cuando lo soltaron, decidió que a raíz de la exposición no podía continuar como jefe de la barra. Es por ello que se decidió que el nuevo líder debería ser aquel que era conocido como el Matute. Esa misma noche decidió que la banda de River debería tener un nombre, y entre las botellas de vino se decidió el apodo que conocemos hoy en día, los borrachos del tablón. Seguimos entonces con el nivel 2, las gallinas. Otro de los apodos conocidos del club rioplatense, si bien originalmente fue apodado así de manera burlona, a día de hoy es que los hinchas lo adoptaron con toda tranquilidad, pero al inicio no fue con las mejores intenciones. Por el año 1966, River venía de perder la final de la Libertadores contra Peñarol, tras un partido de desempate disputado en Chile, donde el equipo argentino iba ganando 2-0, y los carboneros se lo darían vuelta 4-2. Para el colmo fue la época donde River atravesaría 18 años sin salir campeón, donde en ese periodo saldría 11 veces subcampeón. Entonces, con todo esto, tras la final del Libertadores perdida, River debía visitar a Banfield por el torneo local. Fue ahí donde alguien de la tribuna rival tiró una gallina a la cancha, aludiendo a la gallineada de la final. Tiempo después, el autor de esta obra, tras la única entrevista de manera anónima, contaría que guardó el animal en una bolsa y sin problemas la pasaron a la zona de las plateas. En el 84 volvió a pasar una situación similar, esta vez contra Chacarita en cancha de Ferro. Un hincha del equipo de San Martín se metió a la cancha y le tiró delante de los de River otra gallina. Y bueno, así fue como nació el apodo Las Gallinas. Naciste en la Boca. Una de las curiosidades que rodea al mundo River y también a la de su clásico rival es que tanto River y Boca nacieron en el mismo barrio. Inclusive, del barrio, el primero en fundarse fue justamente River en el año 1901, con la unión de los dos equipos, Las Rosales y Santa Rosa. Tiempo después nació Boca en el año 1905. Años posteriores, el Millo decide abandonar el barrio, el cual migró por varios lugares, pasando inclusive por Sarandí, entre otros, hasta llegar a Núñez como lo conocemos actualmente. Las razones no están claras. La primera dicta que Boca apostó que el que perdía se iba del barrio. Al ganar a los Ceneices, River debía abandonar la Boca. La otra versión dice que en el 1906, el Ministerio de Agricultura ordenó que el club de la banda debía abandonar el barrio. Es posible que esta cercanía entre ambos clubes, al compartir el barrio, sea el inicio del gran superclásico que conocemos actualmente, donde, otro dato para agregar, el primer duelo entre ellos sería en el 1913, donde el Millonario ganaría por 2-1. Me verás volver y te arrodillarás. Esta famosa frase del conjunto de Núñez se hizo muy conocido tras una bandera colgada aquel 23 de junio del 2012, cuando River le daba fin a su trágica estadía en la B Nacional, en respuesta a las 1001 cargadas por parte del equipo Ceneice. Y es que, como dice la bandera, River volvió de donde nunca debió irse para hacerles un infierno a su clásico rival. Desde su vuelta en el 2012 por el torneo local, se enfrentaron 18 veces, con 6 empates, 6 victorias para el Millo y 6 para Boca. Recontra igualado. ¿Dónde está la diferencia? Y en finales y en el ámbito internacional. En el 2018 se enfrentaron por la final de la Supercopa, donde River ganaría 2-0. En el 2014 se encontraron en semis de la Sudamericana con victoria del Millo, que luego sería el campeón. En la Libertadores del 2015 se encontrarían en octavos, donde River sería el vencedor y también levantaría la copa. En el 2018 llegaría la peor para Boca, ya que se volverían a encontrar en la Libertadores, pero esta vez en la final, donde, como todos sabemos, River levantaría el título ante Boca y ante el mundo. En el 2019 se volverían a encontrar ahora en semis, con el Millo otra vez como vencedor, solo que esta vez no sería el campeón. Incidentes en el Superclásico. Desde que tengo memoria y veo fútbol,
cada vez que se enfrentan Boca, River y Boca, siempre hay quilombo, desde patadas, empujones, amarillas por todos lados, expulsados, líos dentro y fuera de la cancha. Digamos que esto es moneda común. Por eso quiero repasar cuáles fueron las peores en la historia. En sus inicios, allá por el 1913, la pica ya existía. En un partido donde River ganaría 1-0, ambas barras tendrían un fuerte enfrentamiento que terminó con una bandera de Boca prendida a fuego, marcando un antes y un después en esta rivalidad. En el 1931, River ganaba el partido por la mínima. Después Boca empataría el encuentro con un dudoso penal que todo River protestó y terminó con 3 jugadores millonarios expulsados. Fueron estos 3 que se negaron a salir de la cancha y fue por ello que el resto de jugadores, los 11, decidieron abandonar el encuentro. La bronca no terminaría ahí, ya que después los líos serían entre las hinchadas. Uno de los más recientes, en el 2015, y recordados como el famoso incidente del gas pimienta. Si bien no voy a relatar de manera extendida cómo fue todo el suceso, ya que al ser iniciado por los hinchas ceneices, el mismo fue bien explicado en el iceberg de Boca, así que si les gusta los invito a pasar por ahí. En resumen, un hincha, alias el panadero, lanzó gas pimienta al plantel de River mientras ingresaban a la cancha para disputar el segundo tiempo de la vuelta de los octavos de la Libertadores, con un global de 1-0 a favor del Millonario, por la victoria en la ida, lo que provocó la suspensión y posterior clasificación directa de River a cuartos. Otro gran incidente, aún más reciente, fue el de la Libertadores del 2018. Al igual que el anterior, ya fue bien relatado, así que ya saben, pueden pasar por ahí. Por lo que en síntesis, cuando se iba a disputar la vuelta en el Monumental, los hinchas millonarios apedrearon el micro donde circulaba el plantel de Boca, provocando la suspensión del partido que finalmente se disputaría en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Pero el peor de todo, sin lugar a duda, fue aquel del 2002, en el Superclásico de verano. River y Boca se enfrentaban en Mendoza, donde el Millo ganaría por penales. Fue en ese partido donde los borrachos del tablón, durante el segundo tiempo, mostrarían 4 banderas robadas de la hinchada de Boca. En venganza, en el clásico siguiente, de aquel 27 de enero, la 12 había robado 14 banderas de River, para exponerlos durante el encuentro. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, al inicio del segundo tiempo, algún infiltrado de los de Núñez se encontraba entre la barra de Boca, y fue él quien alertó a los del tablón que les iban a mostrar las banderas robadas. Y cuando los ceneices se disponían a mostrar las banderas, los de River ingresaron a su platea y se armaría el quilombo. Piñas, golpes, patadas, sillas voladoras. La 12 tiró a la fosa a uno de los líderes de una facción de la barra de River. Los borrachos hirieron con un arma blanca a otro barrio importante de Boca. Y lamentablemente la cosa no terminaría ahí, ya que en las afueras del estadio en Mar del Plata, la barra de River asesinó a Fernando Palermo, un hincha de Boca que se encontraba en un restaurante. Es por este crimen que considero a este incidente como uno de los peores entre hinchas y barras. Al final, ningún barra fue arrestado, solo el comisario que debía manejar este tipo de encuentros y se decía que se lavaba las manos por coimas. Internas en vestuarios. Si hay algo peor que pelearse con los hinchas de otros equipos, es pelearse con tu propio equipo. Y está bien, a ver, esto pasa en todos los clubes. Pero después son los mismos que después te quieren vender el famoso en las malas mucho más. Vamos a nombrar los más recientes, ¿sí? No quiero entrar en temas futuros que lo vamos a ver al avanzar con este iceberg. El año pasado hubo una situación bastante interesante, que seguro lo explico rápido ya que tengo un video hablando sobre el tema. Así que en resumen, cuando River se enfrentaba a Atlético Tucumán en el José Fierro al minuto 20, el juez decretó penal para River, donde los pies de Barco desaprovecharía el gol. Sin embargo, por supuesta invasión, el penal debía patearse otra vez. El técnico de ese entonces, Martín de Michelis, ordenó que ahora el goleador, Borja, sería el encargado de patear el penal, a lo que el ex Independiente hizo caso omiso, volvió a patear el penal y lo volvió a errar. La mandó a las nubes, en realidad. Hubo una pelea en el vestuario, se habló de golpes, se habló de piñas, no sé, Barco tenía la cara hinchada, el Micho también, aunque después declaró que se trataba de un hongo, así que la supuesta pelea a golpes quedó en un rumor. Lo que sí fue real fue que tras la desobediencia de Barco fue sustituido en el entretiempo por Mastantuono.
En el último mercado de pases se decía que tanto Gallardo como el plantel, cuya relación intentan maquillar, se encontraba totalmente rota. Funes Mori, Gattoni, Enzo Díaz, Nico Fonseca, Nacho Fernández, Lanzini y Borja fueron los apuntados por el Muñe, algunos por cuestiones futbolísticas y otras por problemas internos. Si bien con Borja ya se decía de una mala relación con De Michelis, parecería que ahora tampoco lo sería con Gallardo. Pero bueno, cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? Seguimos ahora con el nivel 3. River fue para atrás. Pocos equipos se salvan de retroceder futbolísticamente cuando una derrota tuya le arruina el festejo a tu clásico rival. Allá por el Apertura del 98, Boca era el puntero seguido por Gimnasia, que también buscaba el campeonato. Casualmente se encontrarían River y Gimnasia en la cancha del Lobo. Cabe resaltar que para ese entonces tanto hinchas locales como visitantes podían presenciar ambos el partido en el estadio. La cuestión es que sospechosamente el equipo de Ramón Díaz, el DT del Millo en ese entonces, puso un once titular repleto de pibes, un equipo de tercera prácticamente. Hasta la misma hinchada le cantaba: che gimnasia, la p*** que te parió, te pusimos la tercera para que salgas campeón. A pesar de que los pibes salieron a jugar como corresponde, de hecho iban ganando el encuentro 2-0, toda la cancha, locales y visitantes, alentaban a Gimnasia, que al final ganaría 3-2. Hasta el autor del último tanto para la victoria del Lobo, Mariano Mesera, declaró después que nunca le pasó que los hinchas rivales gritaran un gol suyo. A pesar de la victoria, el Boca de Bianchi igual sería el campeón de la Apertura. ¿Es verdad que Gallardo maltrata a sus jugadores? No sé, lo vi por ahí y quise hablarlo. Rumores hay muchos. Lo cierto es que desde el entorno del Napoleón no todo parece ser color de rosa. Fueron justamente los periodistas Pablo Carroza y Pablo Ladaga los pocos que se animaron a contar este tema. Así que vamos a analizar qué hay detrás del ídolo que tiene el conjunto millonario. Nadie está negando la excelente trayectoria del Muñe tanto como jugador y como técnico. El problema recae en que todos los medios lo endiosan a tal punto que para muchos hablar mal de Gallardo es un acto prohibido. En el 2021, River y Argentinos se encontraban en un partido por la Copa Libertadores. Gabriel Milito, el técnico del Bicho en ese entonces, hizo lo que todo técnico hace a lo largo del mundo: jugar su propio partido, o sea, reclamar amarillas, quejarse con el cuarto árbitro, etc. Pero parece que para el señor Gallardo, en el pedestal en que lo pusieron, tuvo la dicha de mandarlo a callar, a lo que el mariscal obviamente le respondió que quién carajo sos para mandarme a callar. Y es que sí, o sea, ahora resulta que los técnicos no pueden hablar durante el partido. Ante Atlético Tucumán, allá por el 2022, hubo una situación fuera de sí. Al minuto 10 del segundo tiempo, Milton Casco metió un cambio de frente, el cual el otro lateral, Andrés Herrera, no pudo controlar, a lo que Marcelo, que se encontraba justo ahí, le dio un chirlo en la nuca, retándolo por dejarla picar. Y seamos honestos, si cualquier técnico del fútbol argentino haría algo así, lo estarían matando, tanto en las redes como en la televisión. Incluso en otros países, casos similares han ocurrido y en la mayoría de los casos hubo sanciones, o por parte del mismo club o de las respectivas confederaciones. Y así podemos nombrar un montón de casos donde se deja entrever las pocas pulgas del Muñe. Se decía en algún momento que Gallardo ha tenido fuertes cruces con uno de los referentes como Enzo Pérez, inclusive con Armani, otro peso pesado del plantel, cuando tras un partido ante Arsenal, Marcelo había increpado de mala manera a Lucas Beltrán por su bajo rendimiento. River. Desde la llegada del VAR hace unos años a nuestro fútbol, con la supuesta intención de mejorarlo este deporte, y la verdad lo único que hizo fue arruinarlo, y peor aún, ya que con toda la tecnología queda peor expuesto los fallos arbitrales. Y digamos que el conjunto de Núñez lo supo aprovechar bien en los últimos años. Es por eso que en las redes se hizo muy frecuente el nombre de River. ¿Pero por qué? Bueno, veamos. Hablemos de la copa más manchada que tanto presume el conjunto de Núñez, la Libertadores del 2018. Ya en el encuentro con Racing, River debió ser sancionado por la mala inclusión de Bruno Zuculini, algo que en la misma copa, en la misma instancia, esta vez entre Independiente y el Santos, había ocurrido.
donde el rojo ganaría el encuentro por la mala inclusión de Carlos Sánchez en el conjunto brasileño. A Independiente le darían el partido ganado por 3-0 por esa mala inclusión, mientras que a River, por Zuculini, solo le dieron 2 fechas de suspensión. Inclusive en el partido de ida, en el Cilindro, a la Academia le anularían un gol por supuesta falta en ataque, gol invalidado por el árbitro Daronco. Curiosamente, en los cuartos contra Independiente en la vuelta, otra vez este árbitro. Daronco volvería con el ayudín para River. A los 27 minutos, una patada infernal de Pinola Benítez, donde claramente era penal y roja, que si bien del VAR lo llamaron al árbitro, pero este fue el que decidió no ir a ver la jugada y por ende no cobrar nada. Casi al final del encuentro, Armani le daría un rodillazo en el pecho a Maxi Meza, que obviamente Daronco no cobró absolutamente nada. Ahora en las semis contra Gremio, en la vuelta en Porto Alegre, donde en el gol de River hubo mano de Borré no sancionada. Casi al final, tras un remate de Escoco, da sutilmente en la mano de un jugador local, donde el VAR minuciosamente logró ver, pero cuando son jugadas evidentes se cubren los ojos. Ni hablar de la bochornosa final, de todos esos incidentes en la previa, en la vuelta que ya mencionamos, y que River no sufrió grandes sanciones, ya que el partido se jugó igual, solo que en otra cancha. Y así podemos estar horas y horas mencionando cómo la Conmebol tiene un favoritismo con el conjunto millonario. Me quedo con la peor de todas, esa oscura y manchada Libertadores del 2018. Huelga del 75. Hubo una época donde el fútbol no estaba bien estructurado como lo conocemos actualmente. Hablar de huelgas hoy en día parece algo inédito. En nuestro fútbol argentino hubieron muchas protestas por diversos motivos, pero para River una de las más curiosas fue aquella del año 1975. En ese entonces, los futbolistas argentinos agremiados, organismo que nació en el 1944, con la finalidad de velar por los derechos de los futbolistas, querían que se firmase el convenio colectivo de trabajo, cuya intención es que el futbolista sea considerado como un trabajador y que existan leyes y normas que los clubes y la AFA deben cumplir con el jugador en cuanto a contratos, plazos, futbolistas profesionales, correcto registro y demás. La cuestión es que en este tire y afloje por la intención de firmar este convenio, es ahí donde los jugadores decidieron iniciar la huelga por un tiempo indeterminado. La AFA decidió no suspender el Metropolitano y de 10 partidos programados solo se jugaron 4. La cuestión es que con tantos jugadores en huelga, muchos de los equipos tuvieron que armar un 11 con puros jugadores amateurs y chicos de la novena y la octava. Y así fue como River, que llevaba 18 años sin gritar campeón, un 14 de agosto salió campeón cortando una larga sequía de títulos, ni más ni menos que con un puñado de jugadores amateurs. Dictadura de prensa. Como dijimos un par de escalones atrás, pareciera que Gallardo y River en general tienen coronita en el fútbol argentino. Y entiendo perfectamente que los hinchas de River así lo vean, obviamente. A ver, el Muñe es el técnico con más títulos importantes y con la final más grande de la historia. Además que actualmente es de los equipos que mejor parados están. Pero para el resto de hinchas nos da igual. El tema es que por esta coronita es que pareciera que está prohibido hablar mal de Gallardo y de su dirigencia. Por algo, medio periodismo siempre le está chupando las medias. Y está bien, considero como uno de los mejores técnicos del fútbol argentino y uno de los mejores equipos, pero nada ni nadie es perfecto. Al principio de año, el periodista partidario Fernando Padrón, comentarista en Sintonía Monumental, en medio de una conferencia le consultó a Marcelo acerca de los pocos minutos que algunos juveniles del plantel no tenían. Algo que al muñeco no le cayó para nada bien y le dijo que no confunda a la gente, que no hay chicos sin minutos. Un momento bastante tenso, la verdad, que aparentemente no cayó nada bien, ni a Gallardo ni a la comisión directiva. Fue por ello que Fernando Padrón recibió un correo electrónico donde se le notificaba la suspensión por asistir a las conferencias de prensa sin la acreditación necesaria. A lo que el periodista se defendió diciendo que tiene pruebas de la credencial, fue pagada por la radio Sintonía Monumental y que nunca falsificó su identidad para ingresar al partido contra Instituto. En enero del 2022 pasó algo similar, pero esta vez el apuntado no es Gallardo, sino la comisión directiva.
El periodista Pablo Ladaga fue despedido del canal ESPN en medio de la reestructuración de la señal de Disney. En una entrevista con El Loco y el Cuerdo, declaró que fue echado por criticar la gestión, en ese entonces, de Rodolfo D'Onofrio, ya que Ladaga cuestionó los malos manejos de la dirigencia en cuanto a las incorporaciones, la renovación de contratos y todas las negociaciones efectuadas por esa comisión. Además, declaró que no se cumplía con los pagos de los futbolistas en tiempo y forma, cuestión que ambos periodistas fueron vetados.